Muy buenas tardes. Primero que todo quiero agradecer al doctor Albillos, al doctor Calleja por la invitación. Para mí es un gran honor estar aquí. Este máster es obviamente un ejemplo de la educación que podemos darle a las nuevas generaciones, tanto presencialmente como online. Entonces para mí es un gran orgullo estar hoy aquí y poder compartir con expertos de la talla de doctor Albillos, Calleja, Bañares, Manolo y muchos otros. Y mi labor hoy es hablar de dos cosas. Uno, sobre el riesgo hemorrágico y los procedimientos diagnósticos y terapéuticos que hacemos en la hepatología. Y más adelante hablaré del tema de varices gástricas. Entonces, la presentación que les voy a hacer, las diapositivas están en inglés porque este tema lo he podido dar en varias áreas. Y la idea que quiero transmitir hoy es hablar un poco sobre lo que se considera la cirrosis con respecto a la hemostasia. Entonces, siempre se ha definido que la cirrosis en los pacientes que están con una hepatopatía avanzada pueden tener lo que se creía hasta ahora que un estado sangrante o lo que se viene hablando ahora más recientemente es que sea un estado protrombótico. Entonces, realmente el concepto clásico siempre ha sido que los pacientes que tienen hepatopatía crónica, y sobre todo avanzada, que tienen un deterioro de la coagulación con plaquetas bajas y un aumento del tiempo de protrombina, se consideran naturalmente anticoagulados. Este concepto se manejó por muchos años, sin embargo, estudios que se hicieron en Italia por el doctor Tripodi y otros estudios demostraron que realmente la cirrosis no es un estado de anticoagulados, sino que hay un efecto protrombótico de estos pacientes y puede haber en algunos casos una coagulación acelerada. Y se introdujo en los años 90 el concepto de que algunos de estos pacientes pueden tener un estado de hipercoagulabilidad. En el año 2005, el doctor Tripodi en Italia hizo unos estudios muy importantes donde pudo demostrar que los pacientes tenían tanto hallazgos procoagulantes como anticoagulantes y definió lo que se considera un estado de rebalance, es decir, puede haber un aumento de estado procoagulante, ¿sí? Y también tener un deterioro de la función plaquetaria y un aumento del tiempo de protrombina. Entonces, él introdujo este cambio en el paradigma de la coagulación en la cirrosis y hablaba de un estado rebalanceado donde hay coagulopatía, ¿sí? Y también hay un efecto protrombótico. Entonces, con esto dicho, la pregunta es, con todo esto que sabemos ahora, ¿cómo podemos valorar el riesgo de sangrado y el riesgo trombótico en los pacientes con cirrosis? Y tenemos que saber cómo manejar el sangrado y las complicaciones protrombóticas y trombóticas y también cómo manejar los pacientes que se van a someter a pruebas y tienen una hepatopatía avanzada. Entonces, el riesgo de sangrado está determinado por varios factores que conocemos clásicamente y el riesgo trombótico también. Entonces, el riesgo de sangrado lo podemos determinar, o creíamos hasta ahora que se podía determinar con variables que hacemos comúnmente, como el tiempo de protrombina, el tiempo parcial de tromboplastina, las plaquetas, el tiempo de sangrado y la fibrinolisis. Y también el riesgo trombótico consideramos que podía medir a través del fibrinógeno, proteína C, proteína S y estudios trombofílicos bastante especializados. ¿Qué ocurre? Que el tiempo de protrombina per se se desarrolló más para el manejo de anticoagulantes que para determinar cómo era la función hepática de estos pacientes. El conteo plaquetario detecta el riesgo de sangrado, pero lo detecta a niveles muy bajos de plaquetas. Los test de función plaquetaria no se usan normalmente. El tiempo de sangrado tampoco es algo que se hace asociado a un riesgo de sangrado. Y la fibrinolisis no se usa de una forma regular. Lo mismo con el tiempo trombótico, pues hay una asociación con el fibrinógeno y la proteína C y S. Y los estudios trombofílicos no se usan de una forma real. Entonces, lo que se ha hablado en los últimos años es que haya un test de coagulación global
El que más se ha hablado es de la generación de trombina. La generación de trombina en los pacientes con cirrosis puede estar normal. Y en la generación de trombina es un examen difícil de hacer porque es un examen de laboratorio. Y lo que se habla más ahora es de los test viscoelásticos como la tromboelastografía, que intentan, el TEG o el ROTEM, intentan dar un valor global de la coagulación con una serie de variables que son fácilmente interpretables con la ayuda de los hematólogos. El TEG o el tromboelastograma se puede hacer tanto en el quirófano o en la sala de procedimientos si se va a realizar una endoscopia o alguna biopsia transyugular o una biopsia hepática, y mide varias cosas con respecto al coágulo que se forma cuando se toma la muestra de sangre. Entonces puede medir el tiempo de coagulación, puede medir también la formación, tiempo de formación del coágulo, este ángulo alfa que se habla, que mide la rapidez con la cual puede formarse el coágulo, y muchos otros parámetros que son más especializados, pero en general el TEG se considera un test global de coagulación que aún no está validado, pero es lo que más usamos hoy en día para los pacientes con cirrosis que se someten a pruebas quirúrgicas y más en otras pruebas invasivas. Entonces, las consecuencias de sangrado en los pacientes con cirrosis, ¿sí? Son ya sea por sangrado espontáneo, que es lo que más vemos, como un sangrado por varices. Una persona que tiene cirrosis y tiene varices, pues puede sangrar espontáneamente. Pueden estar asociados a procedimientos como biopsias, paracentesis o otras pruebas que les hacemos a nuestros pacientes. Y en el trasplante también puede estar asociado a un sangrado. Y hasta en un 10% de los pacientes puede haber un sangrado masivo. Y eso dicho, hoy en día la mayoría de los trasplantes, como se hacen de una forma muy monitorizada, en muchos casos no hay que hacer transfusión. Entonces, los factores de riesgo para sangrado por varices, esto ya se los han explicado ustedes antes, obviamente va de la mano de la enfermedad hepática avanzada, si tiene un child avanzado, el tamaño de las varices, la presencia de puntos rojos en las varices, y con respecto a los procedimientos de las cirugías va más ligado a la severidad de la enfermedad hepática y el tipo de donante si estamos hablando de un trasplante hepático. Entonces, los sangrados por varices pueden ocurrir en la mayoría de los pacientes que tienen Child B o C. Los pacientes con Child A suelen sangrar menos, pero el sangrado espontáneo, la mayoría de los sangrados espontáneos de impresión portal son por varices esofágicas. Depende principalmente de la gradiente de presión portal, y lo que llama la atención es que estos pacientes sangran y pueden formar lo que se llama un tetón de fibrina, lo que indica que estos pacientes pueden tener una formación o una hemostasia adecuada por ese estado rebalanceado que he hablado antes. Entonces ellos sí que pueden formar un coágulo, y de hecho estos pacientes no solo forman un tetón de fibrina, sino que estos pacientes también pueden desarrollar trombosis portal, como vamos a ver más adelante. Otra cosa importante a tener en cuenta es que la infección bacteriana, ¿sí?, aumenta el riesgo de resangrado y el riesgo de sangrar durante la prueba, porque puede haber un efecto también sobre la coagulación, como vemos aquí, y que esta coagulación y estos productos de ciclooxigenasa y aumento del óxido nítrico pueden llevar a que haya problemas en la agregación plaquetaria, la hemostasia primaria, que también pueden ayudar a la resangrado. Por lo tanto, las recomendaciones con respecto al sangrado por varices van basadas, 1, en prevenir la infección, 2, en manejar muy bien el volumen, y esto me imagino que se ha discutido antes. El manejo del volumen en el sangrado por varices ha de ser un manejo conservador. Esto es un estudio que se realizó en animales, demostraba que los pacientes los animales que se transfundían con volumen elevado sangraban más, y este es un estudio muy famoso que publicaron hace unos años unos colegas nuestros en Barcelona, que demuestra que los pacientes que se transfundían por encima de 8 gramos de hemoglobina, pues tenían mayor riesgo de resangrado y más complicaciones y menor supervivencia, sobre todo aquellos con Child B y A. Por lo tanto, cuando hablamos de sangrado espontáneo, pues son pocas las cosas que
que nosotros hacemos con respecto a la coagulación. Más adelante vamos a ver qué hacemos cuando hay un sangrado activo. Pero el sangrado espontáneo por varices, la idea es obviamente manejar al paciente con el tratamiento estándar y manejar muy bien el volumen. Para ver qué procedimientos vamos a hacer y para determinar si estos pacientes con hepatopatía crónica van a necesitar algún suplemento o transfusión sanguínea previo a la invasión, nosotros hoy en día estamos dependiendo principalmente de los test de coagulación estándar, plaquetas y tiempo de protrombina o QUIC. Y también existe ahora el uso de la tromboelastometría o la tromboestalografía. Este es un estudio que se hizo, eso fue una encuesta que se hizo entre diferentes especialistas en Estados Unidos, donde se les preguntaba qué nivel usaban ellos de INR o tiempo de protrombina y plaquetas para considerar si tenían que transfundirse el paciente antes de hacer una paracentesis o hacer una biopsia hepática. Entonces, como ven acá, la mayoría de los encuestados, y todos estos eran, la mayoría eran doctores hepatólogos y gastroenterólogos, había hematólogos, ¿sí? Y había cirujanos, anestesiólogos, consideraban que en los pacientes que se iban a someter a una prueba, la mayoría pensaban que el INR no predecía el riesgo de sangrado. Esto es una encuesta. Y que el nivel, el DINTEL, para hacer una biopsia hepática en un paciente con hepatopatía debería estar, en la mayoría de los casos, por encima de 30.000. Y si se iba a considerar un monitor intracraneal, pues consideran un número similar. Esto es lo que decían ellos, y la práctica no siempre es igual, porque aunque se considere que 30.000 plaquetas es el DINTEL mínimo para hacer una prueba invasiva, ¿sí? Las guías lo que recomiendan, y estas son guías basadas en los hematólogos, los anestesiólogos, los radiólogos y también gastroenterólogos, es que el DINTEL para transfundir plaquetas ante una prueba de invasiva, ya sea una paracentesis, biopsia, banding, polipectomía, es de 50.000 plaquetas. Ese es un número arbitrario que se ha escogido entre los especialistas. Si sabemos que las plaquetas suelen producirse bien con trombina a partir de los 50.000 plaquetas, pero esto es un hallazgo absolutamente o una práctica basada en opinión de expertos. También sabemos que el tiempo de protrombina, ¿sí? Normalmente no lo suelen corregir los expertos cuando el INR es por debajo de 1,5, pero cuando es por encima de 1,5 se suele corregir. Esto todo es basado en la experiencia. Entonces, no tenemos estudios que demuestren que el nivel de plaquetas o el INR sean predictivos para determinar si un paciente se debe someter o no a transfusión. Y más adelante vamos a hablar de eso, pero lo que sí sabemos es que la tromboelastografía, que es un método nuevo que usamos para guiar las transfusiones, puede tener un papel en los pacientes con cirrosis. Este es un estudio donde se utilizó la tromboelastografía para guiar la necesidad de transfundir o no los pacientes que se sometían a pruebas invasivas como biopsias hepáticas, extracciones dentales, paracentesis y polipectomías, entre otras. Y cogieron dos tipos de pacientes. Ellos transfundían solo pacientes que tenían plaquetas por debajo de 50.000 o un IRR por debajo de 1,8, y a otro grupo le hacían tromboelastometría. Y definían un DINTEL, ellos, que este es uno de los problemas de la tromboelastometría, que no tenemos DINTELs claros definidos, y vieron que en estos pacientes, los que cumplían los criterios se transfundían todos estos, y basado en estos criterios se transfundían solo el 16%. Entonces lo que vieron fue que en estos pacientes, ¿sí?, que se hizo TEG, ¿sí?, solo el 16% se transfundió bajo los criterios, ¿sí?, y esta mayoría de estos pacientes eran pruebas de bajo riesgo, ¿sí? Los pacientes que se transfundieron de acuerdo al grupo estándar, ¿sí?, estos pacientes se transfundió muchísimo más, el 100%, y sin que hubiera una gran diferencia, ¿sí?,
entre estos eventos de sangrado. Por lo tanto, esto es una prueba que es prometedora y creemos que nos puede llegar a servir en un futuro, pero necesitamos más estudios que nos ayuden a definir cuál es el papel de la tromboelastometría en los pacientes con cirrosis. Con el trasplante también existe mucha variabilidad. Algunos centros de trasplante en los pacientes que tienen trastornos de coagulación deciden no hacer transfusión de ningún tipo y manejan estos pacientes solo con volumen. Lo que pasa es que hay mucha variabilidad entre los centros y como vemos aquí, algunos centros transfunden muy poco. Estas son unidades de plasma y de plaquetas y algunos centros suelen transfundir mucho. Lo que sabemos hoy en día es que el ideal es que los pacientes que se someten a un trasplante se realice la menor cantidad de transfusión posible y manteniendo los euvolémicos. Esto es lo que se realiza en la mayoría de los centros, pero hay mucha variabilidad y en muchos centros suelen transfundir más de 10 unidades en un 10 a 15% de los casos. ¿Qué hacemos con la coagulopatía en los pacientes que están sangrando? Lo que hablábamos ahora. Entonces, los pacientes que sangran por varices, ya sea gástricas, esofágicas o algún otro tipo de variz, estos pacientes que tienen un sangrado masivo, ¿sí? Son poco frecuentes porque la mayoría de los pacientes que sangran por varices sangran y suelen parar el sangrado y cuando llegan y hay un sangrado masivo definido por una pérdida de volumen grande como se ha definido acá, estos pacientes se tienen que transfundir sin duda para hacerles una resucitación activa con unidades de sangre, con plasma fresco y con plaquetas. Eso dicho, las reglas de transfusión masiva en la cirrosis son similares a la de transfusión masiva en otras entidades como puede ser el trauma, cirugía crítica o cirugía cardíaca y estamos hablando de básicamente una maniobra de resucitación, pero no es una maniobra de manejo del sangrado, es una maniobra de resucitación. Los pacientes que sangran por varices, normalmente lo que nosotros tratamos de hacer con respecto a la coagulación es manejarles hemodinámicamente con buen acceso de vías ya sea periféricas o centrales, una resucitación de volumen conservadora. Las plaquetas solo las transfundimos, ¿sí?, cuando hay un sangrado activo y las plaquetas son por debajo de 50.000. Entonces, no hay unos datos claros con respecto a la cantidad o al número de plaquetas que se tienen que transfundir, pero cuando las plaquetas son por debajo de 50.000 se recomienda hacer una transfusión y cuando hay un sangrado y el fibrinógeno está por debajo de 1,5, pues se intenta dar fibrinógeno, aunque no hay unos estudios que estén controlados con respecto al fibrinógeno. Plasma. Entonces el plasma siempre es un problema porque nos preguntan siempre si a estos pacientes que llegan con hepatopatía y tienen un INR o un tiempo de protonemia prolongado se les debe dar plasma. Entonces el plasma solo se debe administrar en los casos que consideramos que hay un sangrado masivo, ¿sí? Y si el tiempo de protrombina está por debajo del 40% y el paciente aún está sangrando. Lo que hay que considerar es que 1 litro de plasma, ¿sí?, solo aumenta el tiempo de protrombina en un 10% y el volumen que supone dar el plasma aumenta obviamente el riesgo de que estos pacientes terminen hipervolémicos y por lo tanto la cantidad de volumen que damos puedan llevar a que haya un evento de resangrado por aumento de la presión portal. El complejo protrombínico no lo usamos, solo lo usamos en los casos donde los pacientes se están manejando con warfarina o Sintrom y solo se usa en los casos para reversar el uso de warfarina. El factor 7 recombinante, que se usó hace un tiempo, se utiliza como un tratamiento de rescate en los pacientes que sangran por varices
y tienen un Child C. El riesgo de este tratamiento con factor 7 es que tiene un alto riesgo de hacer eventos trombóticos, y en los estudios que se han publicado ha mostrado que solo tiene un papel en los pacientes que tienen un Child C avanzado y tienen un sangrado masivo. La desmopresina, que se utiliza en algunos casos para los pacientes que tienen plaquetas muy bajas, no tiene ninguna evidencia en la cirrosis y por lo tanto no la usamos. Y la vitamina K, pues para usarla se justifica solamente en los pacientes que tienen una colestasis y cirrosis, malnutrición, y puede ayudar a aumentar el grado de coagulación o disminuir el tiempo, aumentar el tiempo de protrombina en los casos casi que ambulatorios. Por lo tanto, las guías que tenemos hoy en día, el Baveno 6, son las recomendaciones con respecto a la coagulopatía y la trombocitopenia en la hipertensión portal y el sangrado. No dicen o no apoyan que haya ningún papel de transfundir a estos pacientes de una forma sistemática, y solo se debe conseguir la transfusión en los casos que haya un sangrado masivo, ¿sí? y en los casos en que los pacientes tengan unas plaquetas por debajo de 50.000 y estén sangrando activamente. Entonces, ellos consideran y los expertos consideran que el tiempo de protrombina y el INR no es un indicador del estado de coagulación en los pacientes con cirrosis. Ahora voy a hablar sobre el riesgo de sangrar, ¿sí?, en cirrosis en los pacientes anticoagulados. ¿Sí? Entonces, hay pacientes con cirrosis que se deben anticoagular por múltiples razones, ya sea porque tienen una trombosis portal, mesentérica, o porque requieren una anticoagulación por una fibrilación auricular o una válvula mecánica. Lo que sí sabemos es que el número de pacientes con cirrosis que se someten a anticoagulación está en aumento, y estos pacientes que se someten a anticoagulación, sobre todo por warfarina, pues tienen un riesgo de sangrado que varía del 5 al 23%. Lo que sabemos es que esto no depende de que el paciente esté tomando anticoagulante, sino que más bien depende del estado basal del paciente, si hay comorbilidades o fallo multiorgánico, pero no la anticoagulación per se. Por tanto, la anticoagulación en los pacientes con cirrosis que la necesitan se considera que se debe dar, y el riesgo de sangrar no lo lleva la anticoagulación per se, sino el estado basal del paciente. En los casos que hay sangrado masivo, obviamente en un paciente con cirrosis tanto anticoagulado, pues se puede considerar el complejo protrombínico. Entonces, como les dije antes, el consenso para hacer una prueba invasiva en un paciente con cirrosis, que se va a someter ya sea a una prueba endoscópica o una prueba no endoscópica como una paracentesis o una biopsia, se ha considerado ahora hasta el consenso que las plaquetas deberían estar por encima de 50.000 y en INR por encima de 1,5, perdón, plaquetas por debajo de 50.000 y INR por encima de 1,5, para considerar que estos pacientes se deberían transfundir profilácticamente. Lo que pasa es que los test que tenemos estándares no predicen el riesgo, ¿sí? Y los factores de riesgo para sangrado, por ejemplo, en úlceras post-ligadura endoscópica, no están asociados al INR o al tiempo de protrombina o a las plaquetas, están asociados al estadio Child. Entonces, los pacientes con Child C tienen más riesgo de sangrar post-banding por úlceras, y ese riesgo no es por el tiempo de protrombina ni por las plaquetas. Lo mismo ocurre con la biopsia hepática. Y por lo tanto, este consenso que hay es una práctica que se hace por expertos, pero no tenemos evidencia de que sea la práctica a llevar, y nosotros, por ejemplo, no solemos dar profilaxis a los pacientes que tienen un tiempo de protrombina prolongado, o un INR que está por encima de 1,5, o unas plaquetas que están por debajo de 50.000, a los pacientes que les hacemos pruebas. Solo hacemos la profilaxis cuando las plaquetas están por debajo de 30.000, como dicen esa encuesta, y el INR está por encima de 3. En esos pacientes sí consideramos que se debe hacer una profilaxis sin ninguna evidencia que tengamos.
Para aumentar las plaquetas también existe la posibilidad de no solo de dar plaquetas, sino de dar factores que son agonistas, o la trombopoietina, que se ha usado, que se llama el Trombopag. El Trombopag se introdujo como un factor que podía, de agonista de plaquetas, que podía aumentar la producción plaquetaria, sobre todo en pacientes que se sometían a tratamiento con virus C. Y luego se hizo un estudio para ver si se podía aumentar antes de hacer pruebas invasivas. Este es un estudio bastante grande que se publicó hace unos años en el New England, donde los pacientes se sometían antes de una prueba, se les daba el Trombopag durante 15 días previos a la prueba versus placebo. Y como vemos en estos pacientes, las plaquetas aumentan de una forma bastante importante comparado con el placebo, y estas plaquetas el día de la prueba pues normalmente estaban por encima del dintel de 50.000. Lo que pasó con este estudio fue que el Trombopag, aunque fue muy efectivo, pues tuvo el riesgo, como todos estos medicamentos, que puedan aumentar el riesgo de trombosis, y tuvieron un total de 9 casos de trombosis, 7 de ellos de trombosis portal, y por lo tanto el estudio se suspendió ante el riesgo de que esta medida pudiera aumentar el riesgo de efectos adversos. Por lo tanto, el Trombopag antes de una prueba invasiva no se usa. Hay otros medicamentos que se están evaluando, pero a día de hoy el Trombopag como factor de agonista, de productor de plaquetas, no se recomienda para el uso profiláctico antes de una prueba en un paciente con cirrosis. Hablar un poco de lo que comentaba antes, los pacientes con una trombosis portal que tienen cirrosis, pues demuestra que el sistema hemostásico de estos pacientes es adecuado y lo que dije antes, rebalanceado. Estos pacientes pueden formar trombos y por lo tanto no se considera que están anticoagulados, autoanticoagulados. Esto lo viene diciendo desde los años mediados de los años 2000, y a día de hoy esto sabemos bastante que estos pacientes en muchos casos, si cumplen criterios, incluso se pueden anticoagular. Entonces el riesgo de tromboembolismo venoso profundo es raro en estos pacientes y no es muy común, pero en los pacientes que se someten a una lista de trasplante, están en lista de trasplante, hasta el 20% pueden desarrollar trombosis portal. Y esto tiene implicaciones tanto para la historia natural de la enfermedad como para el trasplante. Por lo tanto, la trombosis portal es un hallazgo que vemos frecuentemente en los pacientes que están en lista de trasplante y obviamente está asociado con el empeoramiento de la función hepática. La trombosis arterial también es un evento común que suele ocurrir principalmente en los pacientes que se someten a trasplante y por lo tanto, como digo antes, el sistema hemostático del cirrótico está rebalanceado, funciona y es capaz de formar coágulos. Por lo tanto, esto está asociado también a un mal pronóstico en algunos pacientes y lo que sabemos es que la trombosis portal, la historia natural de la cirrosis, puede estar asociado a una peor supervivencia y morbilidad. Hay un estudio que se realizó en 70 pacientes con cirrosis descompensada que evaluaron el papel de la anticoagulación en estos pacientes. Estos pacientes eran Child B a C y algunos se sometieron a tratamiento con enoxaparina y otros no se les dio tratamiento. Y se siguieron. Estos pacientes simplemente, basalmente, no tenían ninguna indicación de anticoagulación. No tenían trombosis y no tenían ningún estado protrombótico. Pero lo que se dieron cuenta fue que cuando dieron la enoxaparina, ¿sí?, por 48 semanas, los pacientes que se sometían al tratamiento con enoxaparina desarrollaban menos trombosis portal, una probabilidad de descompensación, ya sea en forma de ascitis, encefalopatía y otras formas, menor, y la supervivencia, lo más importante, fue mayor. Este estudio hay que decir que fue un estudio que ha creado controversia y tiene algunos problemas en su diseño, pero la realidad es que la anticoagulación en un subgrupo de pacientes con cirrosis puede tener un papel importante y por lo tanto esto lleva a recalcar el concepto de que estos pacientes no están autoanticoagulados.
Tromboembolismo venoso es algo que se va reportando bastante en la literatura. Estos son los estudios que se han publicado en los últimos años. Y lo que sabemos es que no hay recomendaciones formales con estos pacientes. Las guías excluyen siempre los pacientes cirróticos con respecto al tromboembolismo profundo. Y sabemos que también cuando ingresan a hospitalizarse, solo el 25% de los pacientes se someten o les dan tromboprofilaxis. Por lo tanto, aún no sabemos el papel de la tromboprofilaxis en estos pacientes y es factible que los que están por lo menos en lista de espera se beneficien más de una tromboprofilaxis. Los factores de riesgo obviamente son similares a los de la población general y obviamente en cirrosis per se pues hay más riesgo de ser trombosis portal o trombosis venosa profundo en los que tienen NASH, hipoalbuminemia y los que tienen un child avanzado. Entonces, por lo tanto, hay que considerar que ellos no solo están a riesgo de trombosis portal, sino trombosis venosa profunda y que estos pacientes, si están bien seleccionados, el tratamiento anticoagulante es beneficioso para ellos y como mostré en un estudio pasado, el tratamiento anticoagulante en los pacientes con cirrosis que tienen trombosis portal no aumenta el riesgo de sangrar por la anticoagulación. El riesgo lo aumenta la morbilidad del paciente. Lo otro tan importante, esto es un estudio que es observacional que mostró que la incidencia de la trombosis venosa profunda no aumenta con los cambios del INR, o sea que en estos pacientes hospitalizados y el INR, aunque aumentaba o disminuía, no aumentaba el riesgo de la trombosis venosa profunda. Entonces, las recomendaciones de tromboprofilaxis cuando ingresan estos pacientes al hospital y tienen cirrosis es considerar la tromboprofilaxis mecánica, farmacológica si hay más de un factor de riesgo con un alto sangrado, riesgo de sangrado, y si tienen menos de 50.000 plaquetas, pues evaluamos el riesgo de sangrado y no les solemos dar tromboprofilaxis, pero los pacientes que cumplen estos criterios normalmente no son los pacientes que vamos a hacer una tromboprofilaxis. Si se va a hacer, se realiza con enoxaparina y hay un riesgo de 2% de sangrado con la tromboprofilaxis y estos son estudios observacionales. Por lo tanto, esto aún no sabemos muy bien si es aplicable a todos los pacientes con cirrosis. Vamos a hacer un caso. Yo quiero mostrar que este es un caso importante porque esto es la práctica diaria y ustedes van a ver esto posiblemente cuando vean sus pacientes hospitalizados. Este es un hombre de 62 años que está en lista de trasplante, tiene un MEL alto de 26, tiene cirrosis con racitis refractaria y trombosis venosa parcial de más del 50%. Está siendo tratado con warfarina y tiene un pólipo en la colonoscopia pretrasplante de 25 milímetros. Entonces se plantea varias opciones. Una opción es quitárselo, ¿sí? Otra opción es esperar a que se trasplante y quitarlo luego del trasplante. En el caso de que se quiera quitar el pólipo antes del trasplante, porque hay riesgo de que este pólipo pueda degenerar o tenga riesgo de que sea un adenoma avanzado, la pregunta es, que dado estos hallazgos de laboratorio, que tiene un INR elevado, un conteo plaquetario de 72, una bilirrubina de 1,7 y una creatina de 1,1, ¿qué es lo que deberíamos hacer con este paciente? Entonces, algunas personas dicen, esperemos hasta después del trasplante, y otras dicen, el pólipo tiene riesgo de generar de una forma rápida ante la inmunosupresión y nosotros preferimos quitarlo. Entonces, si asumimos que el paciente se debe someter a una polipectomía, la pregunta es, ¿qué debemos hacer? Lo primero que tenemos que hacer es determinar el riesgo de por qué está anticoagulado, si es un riesgo alto o es un riesgo bajo. El riesgo alto obviamente son las prótesis mecánicas valvulares, los pacientes que tienen obviamente una válvula mecánica y una fibrilación auricular,
un paciente que esté siendo tratado con una trombosis venosa profunda, o tiene un síndrome antifosfolípido o un síndrome protrombótico ya establecido. Y los de bajo riesgo son aquellos que tienen fibrilaciones auriculares sin otra enfermedad valvular, o pueden tener una válvula que no sea mecánica, o otras razones para anticoagular. Entonces, si consideramos que hay un bajo riesgo o un alto riesgo, hay dos abordajes. El primer abordaje es parar la anticoagulación durante 5 días. El síndrome lo solemos parar entre 3 y 5 días antes de la prueba. Y el día de la prueba se revisa el tiempo de protrombina o el QUIC, y basado en ese tiempo de protrombina se procede a la prueba. La otra opción es cuando tiene un alto riesgo de trombosis, es que el paciente se le suspenda el antagonista de vitamina K 5 días antes de la prueba, y se le empiece heparina de bajo peso molecular, dando la última dosis unas 12 a 24 horas antes de la prueba. Estos abordajes, ¿sí? Es engorroso para el paciente, porque los pacientes se tienen que pinchar, se tienen que pasar a una nueva medicación, hay que explicarles, tienen que ir al hospital. Entonces hay ahora en boga la realidad de mirar el riesgo real de sangrado basado en el riesgo de trombosis. Este es un estudio que no se hizo en pruebas de gastroenterología, pero sí se hizo para mirar los pacientes que se tenían que someter a una prueba invasiva, aquellos que se iban a un tratamiento de puente, que es vitamina K, antagonista de vitamina K con enoxaparina, o simplemente vitamina K suspendiéndola. Quiere decir que algunos pacientes suspendían la vitamina K durante 5 días y se sometían a una prueba invasiva, que era un cateterismo, ¿sí? O alguna otra prueba cardiológica, o se le hacía el tratamiento de puente. Entonces, como vemos aquí, los que se hicieron el tratamiento de puente tuvieron más sangrado. Estos son pacientes con bajo riesgo de trombosis. Entonces, esto puede ser que en un futuro también nosotros podríamos considerar que los pacientes de bajo riesgo, que se van a someter a un banding o una polipectomía, no haya que darles la enoxaparina como puente y simplemente se suspenda la warfarina. Lo que pasa es que en este momento no tenemos estudios para recomendar una cosa o la otra, y esto normalmente lo hacemos en consenso con los hematólogos. Pero me entienden que el concepto es que no todos los pacientes se tienen que pasar a la enoxaparina antes de hacerse una prueba invasiva, porque esto es difícil para el paciente, consume tiempo, hay que hacer análisis, y no siempre, como vemos en este estudio, no es muy efectivo. En este caso, pues, si nosotros consideramos que el riesgo de trombosis es bajo, ¿sí? Este paciente se podría suspender la warfarina y hacer la prueba. Pero esto depende de la prueba que vamos a hacer, porque hay pruebas de bajo riesgo y de alto riesgo. Entonces, pruebas de alto riesgo, pues, son obviamente endoscopias, donde vamos a hacer polipectomías complejas o vamos a hacer esfinterotomías, ¿sí? Entonces, en estos pacientes, si simplemente vamos a hacer un banding, o vamos a hacer una colonoscopia diagnóstica, o vamos a hacer una paracentesis diagnóstica, en esos pacientes posiblemente no es necesario hacerles el puente. Pero esto todo está en evolución y no tenemos guías aún que nos marquen qué manejo hay que hacer. Entonces, las guías de consenso para monitorizar la coagulación, como ustedes ven, son confusas y no están claras en los pacientes con cirrosis. No tenemos guías claras en pacientes con cirrosis qué debemos hacer con respecto a las pruebas de coagulación. Lo que sí sabemos es que no debemos darle mucho volumen a estos pacientes porque tienen más riesgo de resangrado, que el tiempo de protrombina no es un test que nos ayude a predecir el sangrado, que no hay un papel claro para la transfusión de plasma antes de las pruebas o incluso durante un sangrado, a no ser de que sea masivo,
que los test viscoelásticos tipo TEG pueden ayudar a reducir la cantidad de transfusiones que los pacientes con cirrosis necesitan, pero aún no tenemos validación de los dinteles que necesitamos usar en estos pacientes, que la tromboprofilaxis puede ser usada en los pacientes con cirrosis, en algunos pacientes tienen efectos beneficiosos, y que el tratamiento farmacológico de la tromboprofilaxis puede ser útil en los pacientes con cirrosis, que tengan factores de riesgo y no tengan un riesgo alto de sangrado. Y que el tratamiento de puente obviamente sea algo que podamos parar en un futuro y no tener que darle enoxaparina antes de las pruebas a los pacientes. Por último, recordarles que los futuros estudios que se pueden hacer en estas áreas, si ustedes están interesados, es ver que si el tratamiento, el abordaje que tenemos hoy en día de darle plaquetas y plasma a los pacientes antes de las pruebas, es factible que sea algo que se pueda estudiar comparando con pacientes bien escogidos donde no demos ningún tipo de tratamiento con plasma o plaquetas. Centros especializados como los del doctor Albillos, Calleja y Bañares, pues ellos actúan muy en consecuencia con lo que hacemos nosotros, escogemos muy bien los pacientes e intentamos no darles productos sanguíneos a estos pacientes si no es estrictamente necesario. Entonces con eso quiero acabar esta primera parte de esta charla y quería agradecerles su atención y si tienen alguna pregunta, pues aquí la discutimos. Gracias, Andrés. ¿Dudas? Es en relación con el umbral que utilizáis. Si he entendido bien, utilizáis el umbral de INR de 3. Sí. ¿Y lo habéis elegido por algún motivo 3? ¿Habéis visto si en vuestra experiencia tenéis más complicaciones? Lo que hemos visto es en nuestra experiencia y no está publicado, ¿sí? Es que nosotros hemos analizado más de 1.400 pacientes que se han sometido a banding y queremos ver los factores de riesgo que hace que estos pacientes hagan sangrados post-banding, y de esos 1.400 solamente unos 25 tenían un INR por encima de 3. Que eran pacientes con una hepatopatía muy avanzada. Entonces lo que quiero decir con esto es que la mayoría de los pacientes con cirrosis que están en lista de trasplante y tienen MELs elevados, a no ser que tengan una falla hepática fulminante, ¿sí? O tengan una falla hepática, el INR en estos pacientes, si no están anticoagulados con warfarina, es muy, muy raro que esté por encima de 3. Entonces, si naturalmente el paciente por su enfermedad, el INR, va hasta 3, ¿sí? Estos pacientes normalmente están mucho más enfermos, pero es muy raro los pacientes que tienen un INR por encima de ese número. Entonces, en estos pacientes consideramos, ¿sí?, que están en un extremo de la enfermedad, y estos pacientes, aunque les demos plasma, ¿sí?, hay que pensar que el plasma es cosmético, es absolutamente cosmético, porque los pacientes que sangran por un banding lo hacen a los 7 días. No lo hacen durante la prueba. Es muy raro que los pacientes durante una prueba endoscópica que se someten a un banding, estén sangrando o no, ¿sí?, sangren durante el banding por el banding en sí o por la ligadura en sí. Suelen sangrar cuando la ligadura o la banda se cae, y la banda se suele caer entre los 4 a 7 días. Y eso también lo hemos visto nosotros en este análisis que estamos haciendo, que ningún sangrado que tenemos, ningún sangrado ocurre en las primeras 24 horas, post ligadura. Y una otra cosa, en la paracentesis diagnóstica, mi experiencia es que nosotros nunca o sea, no hay límite de plaquetas y coagulación. Me ha parecido oír algo de que vosotros... Tampoco. Ah, vale, No, vale. Y con respecto a la radiología intervencionista, porque muchas veces los radiólogos sí, los radiólogos a tienen sus partir de propias guías 1,5. y hemos tratado de homogeneizar con ellos, pero es imposible porque ellos incluso tienen un tipo de posicionamiento donde tienen unos consensos donde se adhieren a esta norma del INR de 1,5 y plaquetas de 50.000. Y no hay forma de convencerlos de otro lado. Y no hay forma porque no tenemos estudios. Entonces yo les puedo convencer con mis argumentos fisiopatológicos, pero hasta que no tengamos datos no les podemos decir con contundencia que transfundir estos pacientes realmente es pérdida de recursos y no hay un beneficio real que podamos nosotros ver.
No sé qué experiencia tienen el doctor Bañares, el doctor Albillos, Calleja. Contesto yo. Muchas veces es que estas decisiones no están en nuestras manos, porque son pacientes que están en otros ámbitos. El anestesiólogo, por ejemplo, es el que en un momento determinado decide si hace la sedación al paciente de un procedimiento, no tanto endoscópico como quizá radiología intervencionista, incluso quirúrgico, si no está en los umbrales que tienen, sin ninguna otra consideración. Dicho de otra manera, insisto, no están en nuestro ámbito siempre tomar este tipo de decisiones. Y mi impresión personal es igual que la tuya, se sobretransfunde de manera gigantesca. Y a mí me gustaría saber cuántas unidades de plasma o cuántos pools de plaquetas son necesarios para prevenir un único acontecimiento hemorrágico grave. Y el coste de esto y la comorbilidad asociada seguro que supera el beneficio terapéutico, sin duda. Y ese estudio obviamente está por hacer. Más preguntas del foro. A ver, aquí por aquí hay varias preguntas. Una pregunta que nos hacen es ¿qué evidencia hay con los nuevos anticoagulantes? Tanto si producen algún beneficio o tienen alguna complicación en los pacientes con cirrosis. En los estudios con los anticoagulantes lo que tenemos son series de casos. No hay estudios aleatorizados que demuestren que puedan aumentar el riesgo de sangrado o no. Pero tienen un papel en la cirrosis para prevenir como anticoagulante, tienen un papel adecuado y no hemos visto que tengan más complicaciones o sangrado. Y con respecto a suspenderlos, pues seguimos las normas de la casa farmacéutica, es que normalmente suspendemos el anticoagulante 24 horas antes o 48, depende del tipo de anticoagulante. Hay un estudio que se está realizando, yo creo que aquí los doctores también participan, de ver la tromboprofilaxis o la profilaxis con rivaroxaban en pacientes con cirrosis y ver si estos pacientes pueden beneficiarse de un tratamiento anticoagulante para desarrollar complicaciones relacionadas a la cirrosis a largo plazo. Pero no tenemos datos aún. Otra pregunta que es sobre el tromboelastograma. Si crees que realmente eso podría ser coste eficaz y para ser implantado en los hospitales para el manejo del riesgo hemorrágico. Yo personalmente creo que es coste eficaz. Creo que la implantación del tromboelastograma ante las pruebas invasivas de bajo riesgo es factible que no pueda reemplazar el uso de las plaquetas, el uso del conteo plaquetario o plasma, pero la pregunta más importante es si realmente lo necesitamos. Porque yo no estoy convencido que el tromboelastograma me vaya a dar más información que el estado basal del paciente. Y por eso digo en mi última diapositiva que pongo que necesitamos estudios. Los estudios que necesitamos es comparar si realmente dar profilaxis o no dar profilaxis en los pacientes bien escogidos. Obviamente no los pacientes que estén en los extremos. Pero si usamos un estudio donde vamos a comparar el uso de dar plaquetas profilácticas a pacientes que tengan plaquetas entre 30 y 50.000, a un grupo darle y a otro no darle, y lo mismo INR, los pacientes que tengan un INR por encima de 1,5 a 2,5 o a 3, a un grupo darle o no darle plasma, esa es la real pregunta, porque la mayoría de los cirróticos caen en esos dinteles. Tenemos pocos cirróticos con plaquetas de 10.000 por su patopatía crónica y tenemos pocos pacientes con INRs por encima de 3 por su patopatía crónica. Entonces, el tromboelastograma creo que es útil, pero creo que es más útil hacer este estudio. Pero este estudio requiere un número muy grande de pacientes. Nosotros hemos intentado verlo y nos hemos dado cuenta que se puede hacer, pero estamos hablando de más de 500, 600 pacientes. O sea que se puede hacer, pero esa es mi postura cuando tuvo el tromboelastograma. No sé si funciona. Sí. Hay un asunto siempre de discusiones en los pacientes que ya están anticoagulados, el asunto de la ligadura de varices, si tenemos que quitarle la anticoagulación. Yo creo que el estudio que la mayor parte de los pacientes en nuestro medio que están anticoagulados lo están por fibrilación auricular. Sí. Y en este contexto parece que este artículo deja claro que en estos pacientes el riesgo, ¿no?, de suspender la anticoagulación si no tiene una válvula protésica es realmente muy bajo, ¿no? Y que realmente se puede suspender sin un trastorno importante para la salud relevante, del paciente. ¿no? Yo creo que esto es importante conocer porque esto se plantea
de vez en cuando con pacientes añosos que están anticoagulados, no por la hepatopatía, sino por un proceso intercurrente como es la fibrilación auricular, y que están en algún tipo de procedimiento endoscópico, sea ligadura o sea polipectomía. En estos pacientes parece que se puede suspender sin necesidad de colocar heparina. Absolutamente. Y creo que hay que siempre evaluar el riesgo que hay del paciente y el riesgo de la prueba. Que hay veces tenemos que evaluar cuál es el riesgo de la prueba que estamos haciendo y el riesgo que tiene el paciente. Hay pruebas que son muy invasivas, ¿sí? Cortar cosas, normalmente cortar cosas con un bisturí es alto, pero poner una banda o una aguja para una paracentesis diagnóstica pues es un riesgo más bajo. Entonces hay que tener en cuenta eso, pero yo creo que los pacientes que nosotros que tenemos, que están todos con fibrilación auricular, la mayoría, ¿sí? Estos pacientes suspender la anticoagulación durante 3 días y hacer el procedimiento no supone ningún riesgo importante para ellos. Sí, y lo de suspender, bueno, que queda claro con ese trabajo, pero reintroducir la anticoagulación en los procedimientos, por ejemplo, ligadura o polipectomías más complejas, ¿les preferís mantener con heparina tiempo o reintroducís el sintrón de manera más o menos temprana? Realmente en todo este asunto hay aspectos realmente paradójicos. En el caso que has puesto, se plantea la dificultad de si se le quita el dicumarínico porque le tienes que quitar un pólipo a un paciente en lista de trasplante que el día que lo vas a trasplantar no sabes cuánto es y va a llegar sin haber hecho ningún tipo de puente en la estrategia de coagulación y va a ir al quirófano a recibir trasplante hepático. Y normalmente estos pacientes no tienen más morbilidad que un paciente que no va anticoagulado al quirófano. Con lo que quiero decir que es que existe una sobrevaloración del riesgo hemorrágico, insisto una vez más, en estos enfermos. Y además también hay argumentos médico-legales en esto, porque se tolera muy mal un acontecimiento hemorrágico por algo que hubieras podido prevenir, pero no se tolera tan mal que el paciente tenga sobrecarga de volumen porque le pongas la propia profilaxis. Entonces el efecto adverso probablemente sea de gravedad similar y sin embargo la percepción que se tiene por el sistema sanitario es completamente distinta. Entonces a mí me parece que esto está lleno de paradojas. Yo abogaría por desarrollar este estudio que sugieres y creo que el abordaje pragmático de profilaxis frente a no profilaxis sin guía ninguna sería el que tocaría hacer en pacientes seleccionados. O sea que deberíamos trabajar en ello. Y 500 no son tantos. 500 no son tantos. Entre diferentes centros para esto. Lo que hay que tener en cuenta, y que nunca se tiene en cuenta lo que hay que tener en cuenta y nunca se tiene en cuenta es los efectos adversos de la transfusión. Que esto nunca los contabilizamos, pero sí hay el riesgo sobre todo de sobrecarga de volumen, sin duda, y tenemos pacientes añosos que tienen insuficiencias cardíacas, donde les vamos a poner un volumen que no necesitan, y de todas maneras las transfusiones tienen un riesgo, como cualquier otra prueba. Entonces, transfundir yo creo que nos tranquiliza, pero no beneficia al paciente siempre. Y creo que el mensaje de este estudio, que es el estudio que queremos desarrollar, es que si seleccionamos bien los pacientes, no hay que transfundir, y casos muy, muy selectos habría que transfundir, pero en la mayoría, en más del 80% de los pacientes que transfundimos, yo estoy convencido que no necesitan transfusión. Una última pregunta, Andrés, pero tenemos que seguir con la biopsia hepática, que es una prueba siempre
complicada, más delicada, tiene la alternativa de la biopsia transyugular. Pero hay otra prueba que puede dar muchos problemas hemorrágicos, que es la esfinterotomía. ¿Cuál es vuestra política? Exacto. Nuestra política con la esfinterotomía es como una prueba de alto riesgo. Porque la esfinterotomía, aunque en mi experiencia, ¿sí? Que no es válida, pero es mi experiencia y hago muchas, el riesgo de sangrado por una esfinterotomía es alrededor de 1%. Y en cirrosis nosotros lo hemos mirado porque acabamos de enviar un artículo mirando específicamente las complicaciones. En cirrosis, el riesgo de sangrado post-esfinterotomía en los pacientes con cirrosis de todo tipo era del 1%. Pero esto fue en 2 centros que lo miramos. Los pacientes que se van a someter a una esfinterotomía que se considera un procedimiento de alto riesgo bajo las guías, estos pacientes, si cumpliesen criterios de que tengan las plaquetas por debajo de 50.000 o un INR 1.5 a día de hoy, desde un punto de vista de práctica o médico-legal, llámalo como quiere, se deben someter a transfusión profiláctica. Yo personalmente no lo hago a no ser de que el INR esté por encima de 3. Pero esta es mi práctica local, tengo el apoyo de todo el grupo y los anestesiólogos y los hematólogos y lo practicamos así, pero no es una cosa que yo pueda recomendar.